buenos días, amigas y amigos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y compartir esta mañana con ustedes este espacio Voces Nuevas, que dicho sea de paso, es el único espacio que tiene la juventud dominicana en la televisión matutina. Yo soy Estalí Montero y en el día de hoy me encuentro junto a Franiel Genao, que después de varias semanas Me di en vacaciones. de vacaciones se ha reintegrado a este espacio y en el día de hoy también vamos a tener la posibilidad de conversar con el señor Ico Abreu, un tertuliante habitual, ya parte del equipo, sobre una problemática que Bien Común ha denunciado en esta semana. Daniel. Bueno, mira, hemos querido invitar a Ico que nos acompañe en el día de hoy para conversar un poquito y reflexionar. Reflexionar aquí nosotros y con quienes nos acompañan en sus hogares desde temprano aquí en Uno más Uno. Recientemente él se hizo público, porque era público ya en los pasillos, en todos los espacios políticos, que él saliente, todavía actual, porque él entregó su carta de renuncia al presidente de la República, pero esa no ha sido aceptada y tampoco ha sido sustituido. El actual ministro de Educación tiene un año haciendo política, tiene un año construyendo un proyecto político en el cual busca ganar o conquistar la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces al movimiento o a la iniciativa política Bien Común le llama mucho la atención que ya no es uno, sino hay dos exministros o posibles exministros, porque todavía Navarro es ministro, y que eso hay que repetirlo, todavía hoy Navarro es ministro de Educación, todavía, él renunció, pero es ministro todavía porque el presidente no le ha aceptado su renuncia. Entonces ya hay dos ministros de Educación que salen a buscar la nominación presidencial, que es Navarro y Amaranta Baré. Al movimiento Bien Común, la semana pasada, esta casualidad, ¿verdad? Esta casualidad que el ministerio que maneja más presupuesto en la República Dominicana, o sea, el Ministerio de Educación hoy maneja lo que manejan más de 6 o 7 ministerios juntos, en lo que tiene que ver con el presupuesto debido a la asignación del 4%, un 4% que fue conquistado a través de la lucha social de miles de dominicanos antes de la presidencia de Danilo Medina y que fue el presidente que empezó a aplicarlo. Entonces, llama mucho la suspicacia. El movimiento Bien Común sometió la semana pasada una solicitud de auditoría de este 4% y para hablar de eso, para hablar del porqué y de esos detalles, hemos invitado aquí a Ico Abreu. Ico Abreu, que es un activista social, miembro de este nuevo espacio político que es Bien Común y que fue una de las voces importantes, relevantes de la lucha por el 4%. Bienvenido, Ico. Muchísimas gracias. Yo pensaba que tú lo ibas a decir todo ahí. Y bueno, ya yo me voy a parar. Muchísimas gracias. Gracias por el café, invitarme, gracias por el agua. Bien, de verdad, muchísimas gracias por darme acceso a esta audiencia de ustedes y por venir a expresar aquí también lo que pensamos acerca de este particular. Fíjate, yo creo que sería necesario darle hacia atrás al calendario Contexto. y recordar cómo se manifestó este pueblo de una manera ejemplar durante más de 2 años, exigiéndole a un gobierno primero completamente sordo a sus reclamos, exigiéndole que cumpliera la ley, que cumpliera la ley que ese mismo presidente, Leonel Fernández, había aprobado años antes en su primera administración y que todavía a la fecha del 2010 no había cumplido. Este pueblo se manifestó, no solamente de manera ejemplar, sino de manera masiva, porque fue una iniciativa que movió absolutamente todas las fibras de la sociedad dominicana. Ahí pudimos convivir en mesas de diálogo cuando estábamos armando la estrategia para librar esta lucha. Gente de todas las clases sociales de la República Dominicana, gente de todos los movimientos, inclusive gente que tradicionalmente se encontraban en conflicto, como eran las iglesias con los grupos feministas y los grupos LGBT, gente de izquierda, gente de centro, inclusive gente de derecha, que real y efectivamente entendíamos la necesidad de mejorar la calidad de la educación pública dominicana, y eso solamente se conseguía obviamente con inversión. Eso convocó
de manera masiva a la sociedad dominicana, que se manifestó durante más de 2 años, ¿eh? En manifestaciones masivas, en manifestaciones sumamente creativas, le dieron respaldo a la Coalición de Educación Digna cada mes, cada día 4, a las 4 de la tarde, en lo que en ese momento consiguió llamarse la Plaza del 4%, precisamente por esa iniciativa y esas movilizaciones en frente del Palacio Nacional. Una vez se consigue que los aspirantes a la presidencia en las elecciones del 2012 firmaran un acuerdo bajo el cual no importaba cuál ganara, iba a cumplir la ley e iba a invertir el 4% del Producto Interno Bruto en educación. No solamente eso, ese acuerdo también indicaba precisamente, y bueno, no tan de manera puntual, pero con ideas bastante claras, cuáles eran los indicadores en los cuales había que atacar para invertir adecuadamente el dinero del 4% para mejorar la educación, para mejorar la calidad de vida de los maestros y las maestras, para mejorar las instalaciones, para mejorar el programa de estudio. Y sobre todo el programa. Para mejorar las condiciones en las que nuestros niños y nuestras niñas iban a recibir, como conoce ya el pueblo, el pan de la enseñanza, ¿eh? Y sin embargo, inmediatamente entra esa primera administración, el dinero se canaliza hacia elementos que real y efectivamente eran todavía prioritarios, necesarios, pero no tenían el nivel de prioridad que Educación Digna señalaba. Educación Digna le dio seguimiento constante, le ha dado al día de hoy, Educación Digna hace publicaciones de seguimiento de en qué se está invirtiendo el dinero y no se está invirtiendo en las prioridades que se están indicando. Pero no solamente eso, llama la atención que desde el primer ministro que recibió ese presupuesto, que fue Carlos Amarante Barret, desde ese momento ya ese señor venía con las intenciones de utilizar ese dinero para promover su figura presidenciable. No necesariamente en campaña, no necesariamente en actividades directamente proselitistas, pero sí con la intención de hacer un trabajo que obviamente se le iba a permitir ese presupuesto para salir de manera para exponerse pública, públicamente, para acumular capital político. Y eso no me lo estoy inventando yo. Ese señor sabía que quería ese puesto y fue a ese puesto precisamente a acumular capital político y a establecerse, a posicionarse políticamente para ir tras una candidatura. Ya de por sí, eso es un comportamiento y eso es una conducta completamente lesiva, completamente antiética ante una investidura como esa. ¿Qué reclama Bien Común en este contexto? En este contexto en particular, Bien Común está reclamando que se haga una auditoría tanto de la administración de Carlos Amarante Barret como de la administración del actual ex ministro o actual ministro todavía, no sé cuál es la que dicho sea de paso, aprovecho para precisar que lo que tengo entendido no es una renuncia, sino que él puso su puesto a disposición, que no es lo mismo. Exactamente. El punto es que también estamos pidiendo una auditoría de la administración de Andrés Navarro para que se aclare en qué se ha invertido el dinero del 4% de la educación. Solamente este año que aún no se hace rendición de cuentas, ese señor ha manejado un presupuesto particular que no está detallado en el presupuesto de educación, para qué es ese dinero, de nada más y nada menos que 9.100 millones de pesos. Repito, 9.100 millones de pesos que no se está explicando, no se está transparentando en qué se está invirtiendo. Entonces, obviamente llama suspicacia, porque ya que han sido administraciones completamente plagadas de corrupción y de impunidad a todos los niveles, llama la atención que mientras ese señor está manejando un presupuesto personal de esa magnitud, también paralelamente hay una inversión millonaria, multimillonaria, en una campaña proselitista, que dicho sea de paso, también está fuera de la ley, porque no se supone que en este momento deban estar haciendo campaña, porque todavía la ley electoral no permite ese tipo de promociones.
Pero definitivamente llama la atención, repito, que ante un manejo de 9.100 millones, muy coincidencialmente, haya una campaña multimillonaria promoviendo la candidatura, las aspiraciones presidenciales de Andrés Navarro. También hemos visto en las calles, en vallas de todos los tamaños, como el otro señor, el Amarante Baret, también está precandidateándose. Entonces, simple y llanamente, queremos claridad en esa administración de ese 4% y estamos exigiendo que la Cámara de Cuentas haga su trabajo y audite y aclare y transparente y presente al pueblo dominicano en qué se está invirtiendo el dinero que tanta lucha le dio a este pueblo conseguir. Definitivamente el tema del 4% como movimiento social inclusive se inscribe dentro de la historia reciente, la que nos ha tocado vivir a nosotros y nosotras, como yo creo que la primera, segunda, más bien, porque la primera fue los haitises, Sí. pero la segunda, gran experiencia, es decir, acumuló toda la parte de experiencia de los haitises como movimiento social, sistematizó y formalizó y de hecho superó por mucho el tema de lo que incluso orgánicamente pudo hacer otro movimiento como Marcha Verde que le despliega. Este señor lo sientan ahí para que le toque la fibra a uno, porque tú lo estás diciendo y a mí se me enchina, a mí se me infla el alma al recordar cómo fueron esos procesos, porque no fue fácil, señores, no fue fácil conseguir que este pueblo saliera del miedo a manifestarse, saliera de esa frustración que heredamos de dos dictaduras sangrientas, una detrás de la otra, donde cualquier atisbo de manifestación significaba que iba a haber represión policial, significaba que iba a haber desorden, que iba a haber violencia. Y cambiarle esa mentalidad a este pueblo y conseguir que metiésemos en la Plaza de España en ese momento a 9.000 personas Sí, a exigir voces amarillas. No, estoy hablando de los haitises. De los haitises, la primera. La primera vez que en décadas se reúne una cantidad de dominicanos y dominicanas a exigir de manera pacífica y creativa sus derechos y exigir que se parara ese proyecto criminal de la cementera, que dicho sea de paso, hoy día no tuviésemos agua en el distrito si se hubiese permitido esa vagabundería. Así es. Pero bien, en ese momento se rompe por primera vez ese cerco, Sí, se rompe sí. ese miedo. Y eran 9.000 personas ahí enfrente. Yo quisiera decir que éramos, pero lamentablemente ese día yo tuve que salir fuera del país. Sí, pero te vimos en el resto del proceso. Te vimos en el resto del proceso. El punto es que 2 años más adelante, después de haber reunido allí 9.000 personas, conseguimos meter allí casi 16.000 personas, 16.000 dominicanos y dominicanas en voces amarillas que iban a exigirle a un presidente sordo que invirtiera, según la ley el 4% del Producto Interno Bruto de educación. Y eso fue abrir las compuertas para que durante 2 años el pueblo se manifestara creativamente, pacíficamente, civilizadamente, hasta conseguir que el gobierno entrante en el 2012 pues cumpliera con la ley. Para que estos señores vengan a gastarse ese dinero de esta manera, no, eso es un crimen. Así es, y ni hablar entonces de lo que pasó después con Marcha Verde, que superó todas las expectativas. Siempre el tiempo es corto y Aico ya no es un visitante habitual, hay que traerlo él es un permanentemente él es un para contertuliano. seguir Yo lo que sí conversando. creo que nosotros tenemos el compromiso, entonces, probablemente de coordinar para que en un próximo programa pudiéramos ver con la coalición de Educación Digna y con el Foro Socioeducativo también pasar un balance y explicarle a la gente de manera pormenorizada el qué lo que de ese presupuesto, para que también la gente pueda entender de manera quizás un poco más pedagógica cómo es que se está distribuyendo los recursos por lo que la gente luchó. Exacto. Y también no quedarnos solo en esa narrativa, sino también ver qué la gente va a hacer con este tema, que es parte de la gobernabilidad. No quisiera salir sin recordarle a este pueblo dominicano que bien común no va a descansar hasta que se haga esa auditoría, que bien común no va a descansar hasta que se aclare en qué se está invirtiendo el dinero del pueblo dominicano, que debe invertirse en educación pública de calidad y gratuita. Así es. Muchísimas gracias a quienes vengan desde su casa. Nos vemos el próximo viernes aquí, pero ustedes saben que el lunes tempranito tienen la cita acá en 1+1.